Hola, buenas a todos. Nos volvemos a encontrar. Esta vez voy a volver a hablar del caso de Madison Marbury, porque ya lo estoy viendo con otra perspectiva en este momento. Así que igual al de Ercolano me pasa lo mismo y lo vuelvo a hacer. Estamos viendo otras cosas que antes no estábamos teniendo en cuenta, ¿sí? Bueno, arranquemos. El caso de Marbury contra Madison se resolvió en 1803. Eso fue un poco después de las elecciones presidenciales de 1800. En ellas, el nuevo líder, que era Thomas Jefferson, un demócrata republicano, derrotó al entonces presidente John Adams, que era federalista, ¿sí? Al final del mandato de Adams, con el Congreso controlado por los federalistas, se aprobaron numerosas designaciones judiciales de último minuto, eran los llamados jueces de medianoche. Entre esos nombramientos estaba William Marbury, designado como juez de paz para el Distrito de Columbia, y Adams firmó su nombramiento, pero Marbury no recibió a tiempo el acta oficial. Poco después asumió Jefferson y James Madison fue nombrado secretario de Estado. Madison, siguiendo instrucciones del nuevo gobierno, decidió no entregar las actas de nombramiento a varios jueces federales que habían sido designados por el gobierno anterior, incluido ahí Marbury. Esta situación generó la disputa. ¿Podía Marbury exigir su nombramiento ante la Corte Suprema? Eh, bueno, el litigio fue planteado por William Marbury, ¿sí?, que es el demandante, contra James Madison, que era el secretario de Estado, y Marbury había sido nombrado juez de paz, pero al no recibir el acta correspondiente solicitó la intervención de la Corte Suprema. El órgano que dictó la sentencia fue la Corte Suprema de los Estados Unidos, presidida por el juez John Marshall. Ahora, acuérdense que este tribunal federal es el máximo intérprete de la Constitución estadounidense y decide en última instancia en casos constitucionales. Los hechos son sencillos. En diciembre de 1801, ¿sí?, ya el último periodo de gobierno de Adams, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley creando nuevos cargos judiciales y además nombró a Marbury y a otros 41 jueces de paz para Washington, D.C. Así se lo hizo constar en el Senado. Sin embargo, el encargado de entregar oficialmente esos nombramientos, ¿sí?, el secretario de Estado, no entregó el papel con el nombramiento de Marbury a tiempo. Con la llegada del presidente Jefferson, James Madison asumió como nuevo secretario y se negó a entregar más actas de nombramiento, afectando a Marbury y otros designados. Marbury entonces presentó una demanda ante la Corte Suprema pidiendo un writ of mandamus, que es un mandato judicial, para que Madison le entregara su nombramiento. En resumen, Marbury alegaba que tenía derecho a su cargo, ¿sí?, que era el nombramiento de juez, y buscaba un remedio judicial, un mandamus, mientras que el gobierno alegaba que no estaba obligado a cumplir ese acto. En cuanto a lo que es las normas en disputa, bueno, la cuestión esencial era determinar si Marbury tenía derecho legal válido a recibir el nombramiento y si la Corte Suprema podía obligar al Ejecutivo a entregarlo. Como explica un análisis del caso, el Tribunal Supremo dijo que Marbury tenía derecho a su nombramiento y que el secretario de Estado, Madison, no se lo podía negar. Es decir, Marbury era beneficiario de una ley aprobada por el Congreso, una sección de la Judiciary Act de 1801, que le otorgaba el nombramiento. Por tanto, existía un derecho subjetivo, que era el derecho concreto, de Marbury a ese cargo. Las normas en juego fueron principalmente la Constitución de Estados Unidos y la Judiciary Act de 1789, en particular el artículo 3 de la Constitución, que enumera la jurisdicción de la Corte Suprema, distinguiendo entre jurisdicción original, que es cuando el juicio empieza en la Corte Suprema, y la jurisdicción de apelación, cuando la Corte revisa sentencias de otros tribunales. El mandamus pedido por Marbury implicaba que la Corte Suprema usara jurisdicción original para ordenar al secretario de Estado, o sea, al Ejecutivo, que actuara. La sección 13 de la Judiciary Act de 1789 era la norma que pretendía permitir
ese mandamus directo desde la Corte Suprema. John Marshall observó que esa sección 13 excedía la Constitución, agregaba casos que iban más allá de la jurisdicción original que la propia Constitución, que era lo que la propia Constitución permitía. En sus palabras, la ley de 1789 no encajaba con el segundo párrafo de la sección segunda del artículo tercero y concluyó, esa parte de la ley era inconstitucional porque ampliaba ilegalmente las competencias del tribunal. A grandes rasgos, por un lado estaba el derecho de Marbury, establecido por la ley federal, a ser nombrado. Por otro, la Constitución, que era la norma suprema, limitaba la capacidad del tribunal para dictar mandatos directos. Marshall resolvió que para decidir qué norma prevalecía había que seguir la Constitución. Esta idea no era nueva. Ya en el mismo fallo, Marshall dejó claro que la Constitución es ley superior y que cualquier ley contraria no vale. En efecto, expuso principios básicos. A ver, la Constitución es la ley suprema, una ley del Congreso que la contradice no es válida, es deber de los jueces decidir entre leyes en conflicto, y todo esto apunta al fundamento clave del caso. Las reglas formales de jurisdicción establecidas en la Constitución limitan a la ley de 1789. En cuanto a la sentencia del caso, la Corte Suprema, en la decisión de 1803, tomó dos resoluciones. Primero reconoció que Marbury tenía un derecho legítimo a recibir su nombramiento, pero declaró que no podía emitir el mandamus que él pedía. Es decir, consideró que la ley que le concedía ese remedio directo al tribunal, que era la sección 13, era inconstitucional. Así que el tribunal no intervino para obligar a Madison, como explica la propia sentencia. La sección 13 ampliaba la jurisdicción original de la Corte más allá de lo que la Constitución permitía. Por consiguiente, la Corte alegó que debía seguir la Constitución anulando la parte inconstitucional. En los hechos prácticos, esto no significó que Marbury no obtuvo su nombramiento. No se ordenó a Madison entregarle la comisión. Esta decisión evitó un choque inmediato de poderes. Si la Corte le hubiera dado el cargo a Marbury, Jefferson seguramente no lo habría aceptado y el tribunal no tenía forma de obligarlo. En resumen, la sentencia final fue desfavorable para Marbury en cuanto a su pedido del mandamus, pero sin embargo ese resultado no fue por falta de derecho. La Corte, en cambio, proclamó el derecho constitucional del ciudadano a que no se violen sus nombramientos legales y afirmó su propia autoridad de revisar leyes conforme a la Constitución. Se puede decir que Marbury ganó en el derecho, pero perdió en el remedio práctico. En cuanto al holding, que es el principio vinculante de Marbury versus Madison, es que cuando una ley federal, en este caso la Judiciary Act de 1789, contradice la Constitución, bueno, esa ley debería declararse inválida y es la Constitución la que debe aplicarse. En otras palabras, estableció que la Corte Suprema tiene la potestad de revisar leyes del Congreso y rechazar aquellas contrarias a la Constitución. Marshall lo expresó de este modo: si dos normas chocan, ¿sí?, ley ordinaria versus Constitución, corresponde al tribunal decidir cuál va a aplicar. Y si la ley viola la Constitución, debe rehusarse a aplicarla. Este fue el fundamento jurídico principal de la decisión, invalidar el mandamus basándose en la supremacía constitucional. Este razonamiento estableció el precedente de la revisión judicial, Judicial Review, el poder de los jueces de examinar y anular las leyes que infrijan la Carta Magna. Como fruto de esto, Marshall afirmó en la sentencia que sería erróneo que los jueces fueran exentos de responsabilidad política al ejercer su facultad de control de constitucionalidad y sostuvo con énfasis que el deber del Poder Judicial es decir qué es la ley. Y de hecho una inscripción en el edificio de la Corte Suprema lleva la frase de Marbury, ¿sí? Es enfáticamente deber del Poder Judicial decir qué es la ley. Bueno, este principio que el tribunal interpretará la ley suprema y hará prevalecer la Constitución. Forma parte del ratio del caso, pues, porque explica la función judicial más amplia, ¿sí? Con respecto al obiter dictum,
Además del fundamento esencial, la sentencia incluye comentarios de interés. Por ejemplo, Marshall criticó la idea de que los jueces no pudieran actuar si su decisión desagradaba a los políticos, porque ello iba a socavar la justicia, y también destacó la importancia del trabajo judicial como garante de la Constitución, incluso señalando que el tribunal no debía interferir en actos eminentemente políticos del Ejecutivo si la Constitución no lo exigía. Bueno, estas opiniones complementan la decisión de fondo. Una frase célebre de Marshall y que aparece en la placa anterior, en la placa que está colocada como homenaje, es la obligación de los jueces, ¿sí? Es determinar qué es el derecho. Aunque esta cita no decide el caso por sí sola, sí refleja la visión del juez sobre su rol constitucional, ¿sí? En resumen, la obiter dicta de este fallo refuerza la idea de que la Corte Suprema puede proteger la Constitución, pero también muestra que Marshall buscó una salida política al dilema de Marbury. Bueno, en cuanto al precedente, Marbury versus Madison, ¿sí? Deja un precedente enorme, enorme, porque la Corte Suprema se afirmó como árbitro final de la Constitución. Como señaló el propio fallo, al no interceder en el caso particular, la Corte consolidó su posición como intérprete suprema de la ley. Históricamente, el fallo, bueno, pasó a la posteridad por instaurar el control de constitucionalidad de las leyes. En palabras de los expertos, la sentencia declaró en términos rotundos la prevalencia de la Constitución y estableció claramente el poder del Tribunal Supremo para controlar la constitucionalidad de las leyes. Desde entonces, cada vez que un ciudadano considera que una ley viola la Constitución en un caso concreto, y bueno, va a los tribunales con el espíritu de Marbury y espera que un juez diga que la ley aplica y proteja, perdón, que diga qué ley aplica y proteja la Constitución si hay conflicto. Bueno, para, para ir a la parte eh, de cómo entender este fallo, vamos a hacer un, un rebobinado, ¿sí? Primero, identificar la referencia del caso para entender. Identificar la referencia. Al inicio del fallo se indican los nombres de las partes, el tribunal que decide y la fecha. Marbury versus Madison, vemos que, bueno, dice 5 US 137, 1803. Eso es lo que significa el volumen 5 de los US Reports, página 137 y año 1813, como tenemos nosotros en nuestro país, tomo y libro en la página del Poder Judicial, ¿sí? También se identifica que William Marbury y James Madison, ¿sí? Y que fue ante la Corte Suprema y que John Marshall presidía al tribunal. Esto nos dice quién demanda a quién y cuándo, ¿ok? Bueno, después hay que leer los hechos, ¿sí? Se hace un breve relato de qué ocurrió. En otro ejemplo, bueno, los hechos incluyen que Marbury fue nombrado por Adam, que no recibió su comisión, y que Madison, como nuevo secretario, no la entregó. Y normalmente en los fallos encontramos esta narración en las primeras páginas, y los hechos del caso. Hay que anotar quién hizo qué, en qué fechas y por qué motivo llegó el caso a la Corte. Bueno, después hay que identificar la cuestión jurídica, ¿sí? Acá se plantea el problema legal, ¿sí? En Marbury se preguntó esencialmente, ¿tiene Marbury derecho al nombramiento? ¿Y puede la Corte Suprema exigir al Ejecutivo que se lo entregue mediante un mandamus? Bueno, el tribunal a menudo enuncia explícitamente las preguntas que va a resolver. En el texto latino transcrito aparece un listado de cuestiones, ¿sí? Y entender las preguntas ayuda a seguir el razonamiento. Bueno, después hay que determinar las normas involucradas. Hay que mirar qué leyes o artículos constitucionales se aplican. En este caso fueron el artículo 3 de la Constitución de Estados Unidos sobre la jurisdicción de la Corte Suprema y la Judiciary Act de 1789 en su sección 13. Marshall analizó si esa ley era compatible con la Constitución y al leer cualquier fallo hay que subrayar qué normas se citan y cómo se interpretan, ¿sí? Bueno, después ya hay que pasar a leer la decisión, la sentencia o el resultado, y la parte decisoria explicita el veredicto, ¿sí? Para Marbury, el tribunal concluyó que Marbury efectivamente tenía derecho, confirmó que Adams había legalmente nombrado a Marbury,
pero decretó que no podía ordenar el mandamus pedido porque eso excedía la Constitución. Es importante notar que se decide, ¿sí? ¿Se gana o se pierde la demanda? Y si es posible, ¿qué remedio o condena se ordena? Bueno, después vamos a encontrar el holding y los fundamentos, ¿sí? El holding es la regla jurídica principal que se aplica. En nuestro ejemplo, el holding fue anular la ley en conflicto por inconstitucional. Debajo del holding está el razonamiento de la Corte. Marshall habló de supremacía constitucional y del deber judicial. Analizar la argumentación implica leer con atención cómo se relacionan los hechos con las normas. Bueno, después hay que identificar los overdicta o obiter dictum, comentarios accesorios, complementarios, como le quieran llamar, que son comentarios, ejemplos que el tribunal menciona, pero que no son esenciales al fallo. En Marbury, el famoso deber de decir qué es la ley es parte de la argumentación ilustrativa y podemos reconocerlo porque no responde directamente a la pregunta concreta, sino que amplía la idea, ¿sí? Leer dichos pasajes enriquece la comprensión histórica y doctrinal, aunque no determinan el veredicto, ¿eh? Bueno, después hay que buscar los precedentes y los efectos. Y finalmente vemos si el fallo sienta un precedente. Marbury creó el precedente del Judicial Review en la sentencia y en el estudio posterior vemos que este caso es citado una y otra vez como base de control constitucional. Al leer un fallo, conviene preguntarse qué impacto fue teniendo esa decisión y en qué casos posteriores se fue mencionando. Bueno, después hay que comparar con ejemplos conocidos, dice, como en este caso, comparar la situación con sistemas conocidos, por ejemplo, en nuestro sistema de nuestro país, eh, eso ayuda a entender el alcance. En nuestro país no existe una revisión concentrada al estilo de un tribunal constitucional. En su lugar se aplica el control difuso. Y esto significa que cualquier juez puede declarar la inconstitucionalidad de una ley en el caso que juzga. El artículo 43 de la Constitución Argentina, con la reforma de 1994, reconoce expresamente este poder de los jueces. Asimismo, el artículo 116 de la Constitución de nuestro país establece que la Corte Suprema es el último intérprete de la Constitución, función similar a la que reafirmó la Corte de Estados Unidos en Marbury contra Madison. Así, aunque los mecanismos formales difieren y el espíritu es paralelo, proteger la Constitución y limitar el poder político sigue siendo la norma. Bueno, siguiendo estos pasos vamos a poder entender cualquier tipo de fallo fácilmente, ¿sí? Bueno, para hacer una comparación de este fallo con otro sistema hay que decir, en Argentina no existe un tribunal especial, ¿sí? No, de constitucionalidad, no existe, no hay un control aparte, ¿sí? No, que es lo que se llama control concentrado, no, eso no existe en nuestro país. En nuestro caso se emplea el control difuso. ¿Y esto qué significa? Que cualquier juez o tribunal puede examinar la constitucionalidad de las normas que se aplican en un caso concreto. Por ejemplo, a ver, si en nuestro país Marbury hubiera impugnado la ley antes de la Corte Suprema, cualquier juez podría declarar la ley inconstitucional respecto de este caso. Además, el artículo 43 de la Constitución Nacional, reformada en 1994, faculta expresamente a los jueces para declarar la inconstitucionalidad a una ley. En el caso, bueno, que está juzgando, no en abstracto, en el caso que está juzgando. Bueno, la Corte Suprema Argentina, a su vez, es reconocida como el último intérprete de la Constitución, muy al estilo de Estados Unidos, donde Marshall afirma ese rol en Marbury, ¿sí? Bueno, en la práctica esto quiere decir que el referéndum judicial sobre las leyes se hace caso por caso, aunque algunos opinan que debería ser concentrado. En Estados Unidos, Marbury dio el paso inicial con la Corte Suprema actuando en un caso concreto para anular parte de una ley federal. En nuestro país también hay ejemplos de la Corte Suprema anulando leyes federales en casos, ¿sí? Aplicando directamente la Constitución. Pero aún así, la Constitución de nuestro país no ordena explícitamente que la sentencia invalide la ley para todos, que sería el efecto general.
el fallo opera básicamente entre las partes, ¿sí? A pesar de estas diferencias, la idea central coincide. Los jueces defienden la Constitución incluso frente a leyes populares, cumpliendo un rol similar al que Marbury ilustró en Estados Unidos, ¿sí? Bueno, espero que esto les haya servido y nos estamos encontrando en la próxima.